Hace unos días me encontré con una entrevista de una ucraniana pelirroja llamada Snezhana Yegorova, quien le dijo al mundo que los judíos controlan el mundo. Me dio mucho gusto escuchar ese mensaje, ella me cayó bien. Pero al mismo tiempo, ella decía que aproximadamente 350 a 400 millones de eslavos están completamente esclavizados por los judíos, quienes llevaron a cabo esta esclavización y mantienen a los eslavos esclavizados. Bueno, buenas personas, pero probablemente algo tontas ya desde hace 1500 años. Los judíos inquietos terminaron en la tierra de Rusia y Ucrania, bueno, eso es por la zona de la región norte del Mar Negro. Llamémosles los del Mar Negro, los de la región del Mar Negro, aproximadamente en el siglo III antes de nuestra era, es decir, 700 u 800 años antes de que los eslavos llegaran ahí. El primer estado eslavo fue la Rus de Kiev. Bueno, antes de eso, claro, existieron Samo, el reino búlgaro, y la Gran Moravia. Pero la Rus de Kiev fue la que finalmente dio un estado estable, por así decirlo, creció, echó raíces ahí y cosas por el estilo. Pero no fue fundado por los eslavos, sino por los varegos, es decir, por Riurik, como decían, o Rerish, como se le llamaba en el año 862. Es posible que Rerish fuera judío, porque era inteligente, pero eso aún no es un hecho comprobado. Nadie sabe si estaba circuncidado. El glagolítico, o sea, la escritura eslava, tampoco la crearon los judíos. Bueno, los eslavos seguro que no, 100%, pero tenían unos nombres muy sospechosos, Cirilo y Metodio. Al investigar resultó que eran hermanos. Y los griegos en realidad se llamaban Constantino y Miguel, o sea, bueno, Costia y Mishka, pero al hacerse monjes para ennoblecerse se cambiaron los nombres. Entonces, los eslavos, bueno, hay como 350 o 400 millones viviendo ahora en el planeta Tierra, están sometidos por 12 o según algunos 14 millones de judíos que no tienen fuerza física pero son inteligentes, muy inteligentes. Al final, es bueno ser inteligente. Bueno, eso me parece a mí, sí. Los eslavos una vez se indignaron por esta esclavitud. Los alemanes, en los años 40 del siglo pasado, les abrieron los ojos. Y los eslavos, bueno, por eslavos me refiero a, o sea, polacos, rusos, ucranianos, croatas, eslovacos, bielorrusos, ¿quién más? O sea, búlgaros. Ahorcaron, decapitaron, no sé, abrían los vientres, violaban, descuartizaban, fusilaban, mataban a hachazos y enterraban. O sea, aproximadamente 600.000 judíos, algunos mientras aún estaban vivos, y 1 millón más fueron capturados y entregados a los alemanes, o sea, para ser enviados a los campos de concentración. Pero muy pronto, después de que los que quedaron vivos, bueno, los que sobrevivieron, ya sea 6 o 7 millones de judíos, derrotaron a la Alemania nazi y junto con ella a Italia, Japón, Rumania, Croacia, Hungría, Tailandia, Noruega, Serbia, Finlandia. Y otra vez, no con sus propias manos, otra vez, no con sus propias manos. Y con la cabeza de ellos, pero con las manos de los franceses, ingleses, estadounidenses y canadienses que ellos habían esclavizado. Sí, especialmente esclavizaron a los canadienses, y ellos se esforzaron mucho en ese asunto. Después de eso, los judíos volvieron a conquistar el mundo tras una pequeña pausa. Y todavía tienen al mundo agarrado por las pelotas. A todos, excepto a Snezhana, porque Snezhana no tiene eso mismo por lo que la podrían agarrar. Robaron entonces los descubrimientos de los eslavos, de los alemanes, galos y árabes, especialmente de los árabes, por cierto, y los presentaban como propios. Así nacieron Albert Einstein, Sigmund Freud, Felix Mendelssohn, George Gershwin, Jascha Heifetz, Franz Kafka. Y también los actuales, como Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Michael Bloomberg, Steven Spielberg, Stanley Kubrick, Woody Allen y otros. Elina Bistritzkaya, Dmitri Shostakovich, Ilya Ehrenburg, Osip Mandelstam, Boris Pasternak, Isaac Babel, Samuel Marshak, Sergei Eisenstein y Marc Chagall. También olvidamos a Sholem Aleichem, Heinrich Heine y por supuesto Marcel Proust, por supuesto. Pero entre ellos no hay Snezhana Yegorova. No, entre los grandes. No la noté. Tal vez se me pasó. Ni siquiera entre los medianamente grandes. De hecho, ni siquiera está entre los enanos. Gustav Mahler existe, Georges Bizet existe, pero Snezhana no. Y esto es lo que Snezhana piensa al respecto.
porque ellos también son delgados, infelices, ellos también sufrieron, ellos también sufren. Ustedes lo ven, Zelensky también sufre. Él sufre cuando se sube al avión, vuela, ahí aspira cocaína junto con Macron, cuando compra propiedades por todo el mundo. Algunos especialistas cuentan, a quienes los taxistas les susurran algo, que Zelensky y su círculo, ellos tienen 40.000 millones de dólares, se los robaron del bolsillo de los contribuyentes estadounidenses, pero eso fue porque sufrían. Solo por eso, queridos amigos. ¿Entendieron algo? Los taxistas les susurraron a los expertos que los yehudís, bueno, los judíos, o sea, robaron 40.000 millones de dólares de la ayuda estadounidense, que también, por cierto, fue dada por judíos, ¿verdad? No sé cuánto robaron, pero Sneshana y los taxistas seguro que lo saben. Esa es una mala mujer, Yegorova, la que habla de eso. Además, lo más sorprendente es que solo Yegorova habla de eso. Gracias. Solo Yegorova. Bueno, esa es la única que habla sobre el robo de Zelensky y los judíos. Pero dejemos eso de lado, o sea, la Ucrania de Zelensky. Sigamos adelante. La continuación de Iyud, ¿entienden? Ahora los voy a llamar así, antes los llamaba los Guski especiales, luego los llamé abogados. Ahora los voy a llamar como los llaman en Turquía, Ijudes. O sea, los turcos, ellos lo hicieron bien, no se pusieron a pensar mucho ni a inventar otros nombres que no reflejan la esencia de estos seres. Simplemente los llaman Ijudas. Para que lo sepan, Ijudi o Ijudí, como ella dice, sí, es Ijudí. O sea, es exactamente el nombre del pueblo judío en hebreo, Ijudí. Entonces, eso significa en hebreo nuevamente un solo pueblo, no las 12 tribus cada una por su lado, sino todos juntos. Entonces, las 12 tribus juntas son el pueblo Ijudí. Eso no lo inventaron los turcos, esa palabra es en hebreo. Entonces, disculpa por interrumpir. Un monólogo brillante. Bueno, o sea, esto en principio resuena mucho entre quienes hablamos ruso. O sea, Judas es Judá. O sea, esos Judas, entonces no pueden dejarme en paz de ninguna manera, porque veo lo que hacen bajo la dirección de su demonio supremo en Ucrania. O sea, yo he contado varias veces que la pertenencia de Zelensky a cierto grupo étnico sin duda le da un derecho que él toma. Ese derecho, ¿entienden? No proviene de la Constitución. El pueblo ya no le dio ese derecho por segunda vez. O sea, él no recibió un segundo mandato para ocupar el cargo de presidente del país. Como saben, no hay elecciones, no terminó la guerra, la Constitución está en pausa, millones de personas han sido asesinadas, decenas de millones han sido expulsadas del país, se aprueban leyes criminales, el campo de concentración ya está construido. Saben, los guardias en el campo de concentración se sienten de maravilla. Matan a la gente, los suben a sus camionetas, los meten a la fuerza, los mandan a morir, reciben muchísimo dinero de quienes pueden pagar para salvarse, les disparan por la espalda. En resumen, todo está bien para ellos. El campo de concentración está construido, es un gueto para los eslavos. Un discurso maravilloso. Incluso recordó la palabra gueto, solo que hasta ahora a nadie, excepto a los judíos, los habían encerrado en un gueto. Pero ahora Zelensky, por cierto, no me cae muy bien, y sus esbirros judíos, o buena palabra, esbirros, bueno, capataces, que disparan por la espalda a los eslavos, están construyendo un gueto para los eslavos. Oh, los sanguinarios judíos, oh, los terribles judíos, por cierto. Por cierto, ese es otro nombre para el pueblo, mi pueblo, que significa aquellos que cruzaron el río. Abraham, bueno, si recuerdan, él cruzó el río Éufrates, yendo justamente en lo que hoy es Turquía, yendo de Ur a Canaán, y Abraham en el camino cuando guiaba se convirtió en líder porque antes su padre mandaba a todos y llevó a su familia a donde Dios le indicó, ve a la tierra que te mostraré, esto es Génesis 12. Y al prometerle a Abraham la tierra de Israel, bueno, aproximadamente donde ahora está Israel, Cisjordania, Líbano, Gaza y parte de Siria, yo patomkam Abrahama. Entonces, o sea, este territorio con centro en Jerusalén no fue una elección personal de Abraham, una posesión eterna. Y mientras Dios no cancele ese regalo, o disposición, veredicto, edicto, no sé cómo llamarlo mejor, entonces así será, por decirlo así, pertenecerá a los judíos, vivan ahí o no vivan.
Pero ¿cuándo llegará Snezhana al meollo de su video? Y el meollo de su video soy yo, damas y caballeros, junto con otros judíos, hebreos y judíos, que se apoderaron del poder en el mundo. Ese soy yo, sí. Y con solo mover mi dedo meñique puedo destruir a Snezhnaya Sana y a todos sus, bueno, ya sabes, esos convertidos en esclavos, seguidores y donadores. O sea, en toda Ucrania, de todo el mundo del espectáculo, por alguna razón los más guapos eran 4 que pertenecen, como se dice, a la tribu judía. O sea, no hay eslavos guapos. ¿Entienden? Yo también, claro, no soy bonita, tengo la cabeza cuadrada y en general saben, queridos amigos, resulta que soy una escoria. O sea, los judíos publicaban revistas, pero los ucranianos no. Y aunque hay muchos ucranianos y no tantos judíos, eso significa que los judíos son inteligentes. Y por eso publicaban revistas y no ponían a Snezhana en las portadas. Malditos. A sus propios judíos y judías. Qué desgraciados. No a los ucranianos, ¿no? Sino a sus propios judíos. O sea, no sé, ponían a judíos en las portadas de sus propias revistas judías. Es simplemente increíble. Eso. Bueno, y ahora sobre cómo yo, su servidor, llamé a Snezhnaya Sana una escoria. Creo que incluso la llamé una escoria repugnante, si no me equivoco. Pero juro que no lo hice porque sí. O sea, no fue de la nada, como dicen, ni sin razón, sino después de escucharla. Antes de eso no sabía nada sobre ella, pero al enterarme decidí que era una escoria repugnante, y lo dije, y bueno, no lo oculté. Y parece que a Snezhana no le gustó eso. O sea, cuando se aprueba una ley contra el antisemitismo y todos los que digan algo malo sobre los judíos reciben 8 años, ¿verdad? Pero cuando los judíos dicen algo malo, entonces, ¿qué? ¿Crees que ella es tonta? Bueno, como se dice, todo puede ser, pero lo más probable es que simplemente piense que sus oyentes son unos idiotas totales. En fin, amigos, les voy a mostrar esto. Es simplemente de lo mejor. Entonces, esto va de una persona. No tengo miedo de decirlo. Ser humano suena orgulloso, pero al parecer no en este caso. Entonces, este ser es anciano, se llama Lev Weinstein, el abuelo Weinstein, en resumen. Bueno, como pueden imaginar, por supuesto, no está nada mal, pero ni siquiera lo oculta. Es obvio, él está orgulloso. O sea, tú no puedes estar orgulloso de ser, por ejemplo, ruso. Da vergüenza estar orgulloso de ser ruso. Hablas en ruso, lees a algún Pushkin o a Kolotushkin. Pushkin, bueno, solo como referencia contra la vileza judía, contra lo judío, ¿cómo se dice? Judía, de la vileza judía. Pushkin no era ruso, y sobre los rusos él escribió lo siguiente. Desprecio a mi patria de pies a cabeza. Además, en otro lugar, él escribió un pueblo indiferente, un pueblo que no reconoce la dignidad humana. Bueno, sí, estoy más o menos de acuerdo con él. Y sí, he leído a Pushkin, aunque no es que lo recuerde muy bien, pero por alguna razón eso se me quedó grabado. Por cierto, hablando de Pushkin, su abuelo, no, su bisabuelo fue Abraham Ganibal, de Etiopía. En Etiopía vivían bastantes judíos. Por cierto, recordemos a Lermontov. Él llamó a este país, del que habla Snezhana, el país de los esclavos. Bulgakov, si vamos a profundizar, sí, escribió, no un pueblo, sino ganado, y grosero, la salvaje gran horda de asesinos. O sea, él tenía una buena opinión sobre el pueblo eslavo, ¿sí? Turgenev. Turgenev en general amaba a los eslavos. El ruso es el mentiroso más grande y más descarado de todo el mundo. Él escribió muchas otras cosas, simplemente no quiero cansarlos. Blok, el pesado espíritu ruso. No hay con qué respirar y no se puede volar. Bueno, cuando habla de esto, por así decirlo, un poeta de ese nivel, entonces está claro a qué se refiere, ¿sí? Y la mejor representante del mundo eslavo, Snezhana Yegorova, avalancha de nieve. El abuelo Weinstein, por cierto, también habla ruso y en ese caso no está claro si está tan orgulloso de sus raíces judías. ¿Por qué en este caso habla ruso? ¿Por qué se dirige a mí? Él se dirige directamente a mí, tiene ese tipo de comentarios. Él se dirige a mí. Entonces ahí está Snezhana. Y se dirige, vuelve a hablarme en ruso. Abuelo Weinstein, me estoy dirigiendo a ti. ¿Por qué? Ты не трындишь на
te pasas al hebreo, vas y les cuentas a tus hijutam sobre lo mala que es Segorova. Esto, para que entiendan, es Snechana intentando hablar como lo que allá consideran acento judío. Por cierto, aparte de los antisemitas en el escenario, nunca en mi vida lo he escuchado de nadie. Bueno, tal vez exista en algún lugar, es muy posible, pero yo digo que no. Solo digo que yo, conociendo allá, bueno, no menos de 2 o 3 mil judíos, nunca he escuchado algo así. Bueno, está bien, sigamos. ¿A quién va dirigido este contenido en este caso? Simplemente no lo puedo entender. Pero amigos, creo que ahora les va a interesar escuchar cómo los judíos nobles, guapos e inteligentes tratan bien a las mujeres. ¿Cómo pueden hacerle un cumplido maravilloso? No tengo miedo de decirlo, para que la mujer se sienta feliz. No, 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 no. Dije que Sneshana es una criatura vil, pero no para que la mujer se sintiera feliz. Lo dije para aclarar mi actitud hacia ese bípedo, ese supuesto Homo sapiens, y me da igual si es hombre o mujer. ¿La verdad no es muy graciosa? Bueno, suelen hablar bien de otras personas. ¿Qué descubren ellos? Personas muy cariñosas y amables, no tengo miedo de decirlo. Empecemos, queridos amigos. ¿Listos? Ahora, abuelo Weinstein. Escucha, abuelito, vamos. Vámonos. Me gusta ser sarcástico, ya sabes, sobre varias cosas a veces. Dice, me gusta ser sarcástica. Vámonos. И несусветные глупости. Причем сразу же хочу сказать, что некоторые по собственной тупизне и глупости, а некоторые потому, что очень любят деньги. Причем чем больше, тем лучше. Такое нормальное человеческое состояние. Но вот сейчас мне Un enlace a un video absolutamente sobresaliente que se presenta como la cima del Himalaya de las tonterías en la llanura de tonterías que dicen los blogueros de habla rusa y ucraniana. Periodistas y otros políticos, créeme, esto es un regalo. Y bueno, o sea, su regalo se llama Snezhana Yegorova. Ella misma se llama Avalancha de Nieve Yegorova. Y Avalancha de Nieve ama mucho las cosas brillantes y bonitas, y las cosas que no son brillantes pero sí bonitas no son baratas. Les contaré más tarde sobre su, bueno, parece que es el último, no lo sé, video que se llama El Cuarto Even. Sí, sí. Subtítulos Dima Torsok. Bueno, queridos amigos, miren, empezamos este cuento diciendo que a la gente le gusta el dinero y a algunos les gustan las grandes sumas de dinero. Snezhana, si dejamos de lado las payasadas, simplemente hice una conclusión lógica. Usted miente constantemente en su canal, tal vez tenga varios canales, más de uno, ¿verdad? Y lo principal es que usted sabe que está mintiendo. ¿Cómo sé que usted sabe que está mintiendo? Estoy listo para analizar algunos de sus videos que grabaron y demostrarle que usted es una mentirosa. Y vamos a comprobarlo juntos. Pues bueno, ahí usando todo tipo de inteligencia artificial, incluso podemos usar 2 o 3 fuentes diferentes, simplemente vamos a comprobarlo. Les voy a mostrar ahí 3 grandes mentiras que puedo encontrar fácilmente, quizás 5, tal vez 10, no sé, pero 3 así de entrada, sin problema alguno. Y, o sea, usted podría simplemente decir, bueno, ¿es verdad esto? Bueno, si dices que eres inteligente, que eres razonable y todo eso, entonces te preguntas a ti misma, ¿no podría estar equivocándome en algo? Y déjame revisar lo que estoy diciendo. Y es fácil de comprobar, ¿verdad? Pero no lo haces. Estoy seguro de que sabes cómo se puede comprobar esto. Comprobarlo, pero no quieres hacerlo. ¿Para qué y por qué? Porque encontraste una beta de varios miles de idiotas, no tengo miedo de decirlo, varios miles, tal vez incluso varias decenas de miles, que te escuchan. ¿Por qué ahora creo que son idiotas? Porque no verifican tus mentiras. De nuevo, un idiota es esa persona que cree ciegamente, como se dice, lo engañas, ¿verdad? Estoy listo para comprobarlo y demostrarlo una vez más, como se dice. Comprobar, lo comprobé. Entonces YouTube o Google te pagan por esto y realmente no les importa si mientes o no. Si diariamente subes un video y tiene entre 30 y 50 mil vistas, eso es como $10,000 al mes más o menos. No sé, tal vez en su país sea un poco menos, en Estados Unidos o en Europa un poco más, pero más o menos recibes unos $10,000 al mes por eso.
Si no mintieran, esas audiencias no los escucharían. Porque, digamos, ustedes cuentan cosas que simplemente les ponen los pelos de punta, ¿no? Y no recibirían ese dinero. ¿Acaso no tengo razón? O sea, un viejo imbécil, un mono calvo que decidió juzgar mi situación financiera. Ah, sí, si no entendieron, el viejo imbécil y el mono calvo, o el viejo mono y el imbécil calvo, bueno, algo así, una de esas dos opciones. Sí, ese soy yo. Me gustan las cosas brillantes y bonitas. ¿De dónde, de qué carajos saca este viejo mono ese tipo de conclusiones? Eso se queda en la cabeza del viejo mono. Pero lo más importante es que él, Lev, o sea, Weinstein, el abuelo Weinstein, un hombre adulto, un hombre calvo, está sentado con libros de fondo. Yo estoy ahí con flores de fondo, ¿entiendes? Y con unas piedritas. Y él está con libros de fondo y claramente se nota que los ha leído. Esos libros. Esa es la primera acusación seria en mi contra, con libros de fondo que ha leído. Él es un tonto, ¿verdad? ¿Sí? No solo pone los libros, sino que además los lee, el imbécil. Les explico. Entonces, lo que ven es el Talmud babilónico completo en hebreo. Mi nieto entonces, mientras estudiaba en la escuela y en la universidad, trabajaba especialmente para poder comprar estos libros. Y aprendió hebreo para poder leerlos en el original, y yo, digamos, no todos, pero sí leí una parte de ellos. Lo admito, los leí una parte. Él está sentado en su biblioteca y está juzgando, supongo que me gustan las cosas brillantes, bonitas y caras, que cuestan dinero. Por eso como que de inmediato da a entender que no puedo pensar, que no tengo pensamientos propios, que no puedo basarme en mi experiencia personal de vida, no puedo expresar mi propia opinión. A mí no me dieron, recuerdan queridos amigos, medallas por las 4 libertades. Libertad de palabra, de religión, libertad frente a la necesidad y libertad entonces del miedo. Ahí no entendí. Los hombres y mujeres guapos pueden ser inteligentes, eso es, bueno, un hecho. Ha habido personas inteligentes y guapas, ha habido inteligentes y guapas, ha habido guapas y tontas, ha habido guapas e inteligentes. Todo, como que todo ha pasado, ¿no? Y tienen derecho a su propia opinión. Simplemente no me gustan los mentirosos. Y sinceramente tampoco me gustan mucho los instigadores. No me gustan los racistas, no me gustan los antisemitas. Bueno, como dije, no me gustan mucho esas alimañas, pero algunos sí las quieren y las escuchan. Ustedes son, como se dice, la prueba viviente de eso. Tienen derecho. Entonces, mientras no le hagas daño a los demás, puedes querer a quien quieras. Ella no puede hablar. Cuando la reprimieron, también reprimieron a sus hijos. Cuando el imbécil de Zelensky le impuso sanciones ilegalmente pasando por alto las normas constitucionales, ella no puede protestar. Ella como que debe decir, sí, claro, es comprensible, amigos judíos, llévense todo, llévense todo. ¿A ustedes lo reprimieron allá, sí, en algún momento? Alto. Nosotros mandamos sobre todos. Hemos conquistado el mundo. Estamos al mando, bueno, los judíos, Yehudim, Ibrim, ya sabes, esos, los que son así molestos, con caspa en la cabeza. Ya les quitamos todo. ¿Para qué querríamos sus baratijas miserables? Hace mucho que les requisamos todo lo valioso que tenían, el honor, la conciencia, la dignidad y las posesiones. Les dejamos solo tinas rotas y collares de cuentas de vidrio. Ahora vinieron y engendraron nuevos de los suyos. Sí, tomen, tomen todo. No necesitamos nada, queridos amigos. No somos nadie y no tenemos nombre. Somos ratas, perdón, ratones, ¿entienden? No deberíamos ni siquiera abrir la boca hacia usted, abuelo Weinstein. ¿Y cómo se puede decir Jevreich? ¿Entienden? ¿Cómo se puede decir Jevreich? Porque el pene Illich Gordon, que regularmente habla de cómo van a bombardear Moscú y cómo los moscovitas van a huir y que todos van a sufrir allá. Porque él dijo que en Ucrania no hay nazismo, porque Zelensky y Judá. ¿Se imaginan el lío que tiene Sneshana en la cabeza? ¿Y qué pasa por la cabeza de sus oyentes? 6 millones de judíos murieron en esta guerra. Y esa Vilegorova no es una tonta, sino una criatura despreciable.
Lo confirmo, sigo pensando que Egorova es una criatura despreciable, pero en algo cambié de opinión. Dejé de considerarla inteligente. Retiro lo que dije. Bueno, ¿qué les puedo decir, amigos? El abuelo claramente tiene problemas con sus capacidades cognitivas. Pero en principio eso no es sorprendente, porque como saben, los judíos tienen una característica particular. Ahora sí me sentí ofendido por los eslavos. Si 400 millones de eslavos son esclavizados por 10 millones de personas inteligentes es ofensivo, pero comprensible. Pero si se convirtieron en esclavos de unos degenerados que no tienen ni armas, ni son mayoría, sino que simplemente trabajan con el cerebro, entonces, ¿qué clase de cerebro deben tener los eslavos que fueron esclavizados? Si fueron esclavizados por degenerados, ¿cómo deberían ser? Ni siquiera entiendo en qué nivel deberían estar los eslavos. Sí, de verdad, antes no habías estado en una avalancha de nieve, ahora ya lo experimentaste. Juro que entre Snejana y yo no hubo relaciones íntimas. Vysotsky cantaba, recuerdo, solo las montañas pueden ser mejores que las montañas en las que aún no has estado. Pero Snejana, yo no he estado en tu montaña, y para ser honesto, no voy a subir a tu montaña. Y no te recomiendo que sigas adelante. Abuelito Weinstein, ve corriendo con tu esposa y pregúntale, ya que ella es la única mujer inteligente y según tu versión al parecer ni siquiera es judía, solo se hace pasar por una. Pregúntale a ella, la mujer inteligente. ¿Debo seguir hablando con avalancha de nieve a través de los medios de comunicación? ¿O es mejor por el bien propio, por la salud ya en la vejez, como dicen, no buscarse problemas? Recibir, porque después viene la desgracia, la abominación de la desolación, en general un ataque al corazón, ¿entiendes? Alguna gota te va a torcer, te va a deformar, carajo, la cara. Y de nuevo se van a agravar todos los problemas de los hombres, se te van a caer los dientes carísimos y como dicen, la lágrima va a rodar del ojo ciego. Todo lo que quieras puede pasar, abuelito. Tú, como dicen, cuídate, cuídate, viejito. Y en general, amigos, todos los que a veces piensan que pueden lanzar una piedra a una avalancha de nieve, no olviden que esa piedra, como dicen, puede regresar hacia ustedes con el viento y con más piedras en su dirección. Esto lo digo solo para el futuro, solo estoy observando. A veces ellos pierden el miedo, ¿saben? Reciben su dinerito y empiezan, como dicen, a rasparse la lengua con esos dientes postizos. Pero no recomiendo seguir experimentando en esa dirección. A nadie. Bueno, es un circo de rarezas, claro, sí, pero admitan que es divertido. De todos modos, es divertido, sí. Si no fuera divertido, no gastaría su valioso tiempo en esto. Abuelo, los dientes, la calvicie, por así decirlo, bueno, todo esto por supuesto recuerda mucho a una discusión en el ámbito de la ciencia académica. Allá ella, Snejana, allá ella, la pobre. ¿Cree que ella vive del dinero ruso o realmente solo gana dinero de YouTube? Y felizmente. Bueno, está bien. Digamos que ella es feliz, sí. Es una persona feliz, Snejana, me alegro mucho por ella. Ella encontró su nicho y de hecho está ganando algo de dinero, ya sabes, como ese mono que atrapaba cocodrilos con un plátano en el Támesis, en medio de Londres. Bueno, ya sabes, tonta o no, yo llevo mis 30 rublos a casa todos los días. Bueno, está bien, ya, eso es todo. Vamos a terminar aquí y la próxima vez pasamos a temas menos serios que Snejana. Hasta la próxima.